Pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra, Padre Santo, confiadamente en que tú, Señor, nos estás guiando, en que tú, Señor, estás con nosotros. Y Padre Santo, queremos pedirte, Señor, de manera muy, muy especial, Señor, que tú, Padre Celestial, nos dirijas en este día para que podamos entender tu palabra, Señor, y aplicarla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor, el resto de este servicio y que podamos, Padre Celestial, todos juntos, llevar a cabo, Señor, tu palabra a otras personas que no la conocen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos, y que Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un tema que muchos de ustedes han estado ya también meditando y muchos de ustedes también han estado escuchando a lo largo del cristianismo. Se llama las 70 semanas de Daniel. ¿Han escuchado hablar acerca de esa profecía? Bueno, el día de hoy al mensaje le puse cuando el tiempo se agota. Cuando el tiempo se agota. Y por favor abran sus Biblias en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo número 9, si son tan amables. Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el versículo número 27. Y déjeme decirle, mientras lo encuentra, Daniel capítulo 9, que si usted desea entender profecía, no se puede pasar por alto el libro del profeta Daniel, porque en Daniel capítulo 9 tenemos un bosquejo de lo que está por venir y está escrito en forma tan bella que alienta nuestra fe y a la vez nos da entendimiento. Este pasaje es difícil si lo vemos en forma superficial. Por lo tanto, es necesario tomarse el tiempo para dividirlo en pequeñas secciones, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a entender por qué digo que es difícil cuando solo le damos un vistazo y no lo estudiamos detenidamente. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice la Biblia, y si ustedes me quieren seguir, por favor, para leerlo todos juntos, vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Dicen amén? Dice la Biblia, hermanos, todos juntos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, todos juntos, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel ha estado orando para obtener entendimiento. Y quiero añadir que un hombre con entendimiento ora. Un hombre con entendimiento ora. Y un hombre de oración obtiene entendimiento. Daniel, el siervo de Dios, ha estado orando fervientemente y Dios le reveló un grandioso pasaje profético. En realidad parece muy enigmático e intrincado, pero si lo analizamos en pequeñas partes, se va a abrir ante nuestros ojos y va a ser increíble bendición el poder descifrar este bosquejo de las cosas que están por venir. Cuando el tiempo se agota, es el título de este mensaje, si usted está anotando y lo quiere anotar en una hojita. Cuando el tiempo se agota.
Y vamos a ver algunos puntos importantes. Número 1, por favor, y anótelo ahí en sus hojitas. Número 1, el primer punto es el período designado. Número 1, el período designado. Daniel capítulo 9, empezando en el versículo 24, dice, véanlo ustedes por favor ahí, versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Hasta aquí nada más, 70 semanas. Ahora, si está usando Reina Valera, que es la versión que todos usamos aquí, como yo, puede desconcertarse un poco, porque la palabra semanas no significa el tipo de semanas que conocemos, sino 70 grupos de 7 años, es decir, 490 años. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Y 7 por 70, 490 años. Necesitamos entender que los judíos tenían tanto semanas de años como semanas de días. Cuando nosotros hablamos de una semana, pensamos en 7 días. Mas para ellos podía estarse refiriendo a 7 años. Vea, por ejemplo, y ponga ahí una hojita en su Biblia para separar Daniel. Vaya, por ejemplo, a Génesis capítulo 29, versículo 26 y 27, cuando dice qué significa una semana. Génesis capítulo 29, por favor. Está hablando aquí de Jacob y Labán. Está hablando de un hombre que trabajó por una mujer. ¿Cuántos años según la Biblia? 7 años. Pero vean la palabra que usa Dios en la Biblia para referirse a 7 años. Y en vez de 7 años, utiliza otra palabra. Génesis capítulo 29, versículo 26 y 27. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice la Biblia, aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. ¿Quién está hablando aquí? El suegro Labán está hablando aquí. Y le dice a Jacob, aquí no hacemos las cosas así, muchacho. No acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple, ¿qué cosa? La semana de esta. ¿Están en ese versículo, hermanos? Versículo 26. Cumple, ¿qué cosa? La semana de esta. Y se te dará también la otra. Si trabajas para mí, ¿otros qué? 7 años, exactamente. Entonces una semana era una unidad de 7 para los judíos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una semana de hijos. ¿Quiere decir que tenía cuántos hijos? 7 hijos. ¿Cuántos caballos tienes en tu establo? Tengo una semana de hijos. Quiere decir que tenía, de caballos. Quiere decir que tenía 7 caballos. Y así lo que ustedes le quieran poner. Tengo una semana, ¿no? De esto y de lo otro y de lo que sea. Tenías una unidad de 7 en ese momento. Así que no piense que cuando dice 70 semanas se refiere a semanas de días. En realidad está hablando de un periodo de 490 años. Este es el periodo designado. Daniel dice, señores judíos y el mundo en general, tenemos 70 semanas que Dios ha determinado para su pueblo. Pero Dios las dividió en 3 secciones distintas. Y vamos a ver cuáles son esas secciones. Número 2, apunta ahí por favor. Hablemos un poco acerca del pueblo descrito. ¿A quién se aplica esta profecía? Nuevamente vayamos a Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9, ahí donde dejaron su hojita, ahí donde dejaron su lápiz o su pluma. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿A quién se aplica esta profecía? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bien, aquí está hablando Dios a Daniel y al pueblo de Israel. ¿Y quién era Daniel? Daniel era un hebreo. ¿Y cuál era su ciudad? La ciudad era Jerusalén. Por lo tanto, esta profecía está enfocada principalmente ¿a quiénes? A los judíos. Dios le dice a los judíos 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Los judíos son el pueblo de destino, son el bosquejo de Dios, son la vara de medir de Dios, son el plano de Dios. Si quieren saber lo que Dios está haciendo en el mundo, estudien al pueblo judío. Bien, esto nos dice que Dios tiene un plan para los judíos y que no ha terminado todavía con ellos
a pesar de que ahora todavía no son pueblo de Dios. Los judíos son indestructibles hasta el día de hoy. Y Dios los está preservando. Anote por favor Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y búsquelo por favor, versículo 35 y 36. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al pueblo judío. Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Así ha dicho Jehová. Jeremías 31, versículo 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Así como hay leyes para uno, hay leyes para ¿quién? Para el otro, para el sol y para la luna. Que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel. Ahora mete Israel aquí. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Para poder destruir a Israel, hermanos, habría que llegar al cielo y destruir primero las estrellas, la luna y el sol. Y Dios dice: yo voy a cuidar de esta nación personalmente. Por eso las naciones que están ahora haciendo guerra contra Israel me van a perdonar, pero no la podrán destruir, porque la profecía protege al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que orar por Israel. Y nosotros tenemos que interceder por Israel, sea como sea que estén actuando ahora, porque Dios va a tratar con ellos. Si se humillare mi pueblo, está hablando Israel, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Esa profecía todavía no se cumple, pero aquí está diciendo Dios: voy a cuidar de esta nación. Inmediatamente tenemos una bendición, porque descubrimos que Dios no ha dejado la historia a la deriva, y que Dios está cumpliendo su promesa, que la profecía da paz a nuestra alma y nos da una enorme seguridad. Israel está ahorita detenido en el plan de Dios, pero no está olvidado por Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Número 3, anote por favor. Pasemos al tercer punto. Hemos hablado del período y del pueblo. El período dijimos que eran ¿cuántos años? 490 años, 70 semanas sobre Israel. ¿Y el pueblo quién es? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Número 3, hablemos de el punto o lugar destinado. El punto o lugar destinado. Él habla también acerca de un lugar. Veamos nuevamente versículo 24. Vayamos a Daniel capítulo 9 otra vez y veamos el versículo 24. Todo está allí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. No existe ninguna ciudad más importante sobre la faz de la tierra que Jerusalén. No es Washington, no es Moscú, no es París, no es México, no es Tokio, sino Jerusalén. La Biblia profetiza exactamente lo que está pasando hoy en día en Jerusalén, que va a ser el lugar concluyente en los últimos días. Cualquiera que lee los periódicos, que conoce la situación política, que tiene una pizca de entendimiento hoy en día, sabe que es verdad. Y la Biblia había profetizado por siglos atrás que Israel sería la santa ciudad. Por favor, anote Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, por favor. Zacarías 12, 2 y 3. Si lo quiere buscar, búsquelo. Zacarías 12, 2 y 3. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Dice: yo haré temblar a todos los pueblos. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. En aquel día.
En el futuro. Ya estamos en ese futuro. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán, ¿qué dice? Contra ella. Contra ella. ¿Sabe? El tiempo ya está cumpliéndose que el anticristo está poniendo a las naciones del mundo en contra de Jerusalén. Lo estamos viendo ahora en la guerra del Medio Oriente. Estamos viendo ahora que todas las naciones ahora quieren pelear en contra de ¿quién? De Jerusalén, de Israel. Lo estamos viendo hoy mismo en las noticias. Las naciones del mundo están enfrentando a Jerusalén, pero Dios la habrá de preservar. Número 4, anote por favor ahora. Anote el propósito delineado. El propósito delineado. ¿Cuál es el propósito delineado en esta profecía? El propósito delineado. Regresemos al capítulo 24, ahí está toda la profecía. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Para determinar la prevaricación, dice. ¿Sí lo ven ahí? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. ¿Cuándo va a haber justicia perdurable en la tierra, hermanos? En la época del milenio. Va a haber justicia perdurable. Cristo reinará ¿cuántos años? 1000 años sobre la tierra y Él será el juez justo sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Versículo 24 lo dice ahí. Para terminar la prevaricación. Número 1, vamos a ver qué significa la prevaricación. Prevaricación es el delito, la transgresión. No una, sino la prevaricación. ¿A quién le está hablando aquí? Le habla a Israel. ¿Cuál es la prevaricación o transgresión de Israel, hermanos? ¿Cuál es el pecado de Israel? El olvidarse y darle la espalda a su Mesías, que es Jesucristo. Poner fin a ese pecado. Poner fin a que Israel rechace a Jesucristo. El rechazo del Mesías de Israel, pero un día, gracias a Dios, ese rechazo va a terminar y su transgresión quedará en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, ¿cuál es el propósito de todo esto que estamos hablando aquí, la profecía? Él va a poner fin al pecado porque no puede terminar el pecado sin el Mesías. No hay remisión de pecados, dice, si no es por medio del Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Por lo tanto, viene el tiempo cuando los judíos se volverán en fe a Jesucristo y confiarán en Él. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Romanos 11, 26 y 27 dice: y luego todo Israel, ese es el término espiritual para los judíos, será salvo. Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Y por supuesto que está hablando del Mesías. Cuando habla del libertador, la Biblia habla del Mesías que vendrá. Ahora escuche, que apartará de Jacob la impiedad, dice Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Pablo está diciendo que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es el término dado a los judíos según la carne. Y este será mi pacto con ellos, dice la palabra del Señor, cuando yo quite sus pecados de en medio. Hermanos, el propósito de poder tener y detener la prevaricación y poner fin al pecado es porque hay un propósito delineado por Dios para Israel. No siempre van a estar pecando y no siempre Dios va a tolerar el pecado en su presencia. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Dios traerá un libertador para el pueblo de Israel. Y ese libertador, la primera vez lo rechazaron. Y la segunda vez, dice la palabra del Señor, que entonces le recibirán y le reconocerán como el Mesías. Daniel dice que vendrá para poner fin al pecado y expiar o reconciliar la iniquidad. Los que eran enemigos serán reconciliados de Israel. Las naciones tendrán paz. Todos necesitamos desesperadamente entender que tanto a judíos como a gentiles sin Cristo estamos separados de Dios. Romanos 5:10 lo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo.
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús en esta profecía viene a expiar la iniquidad. Y gloria a Dios por ello, porque terminará la prevaricación y terminará el pecado que Israel está cometiendo en contra de Dios. Pero será un tiempo determinado. Todavía no. Será un tiempo en que Dios cumpla esta profecía con Israel. Después, ¿qué dice la profecía? Y después va a traer la justicia perdurable. Daniel capítulo 9, versículo 24. Justicia perdurable. No existe justificación sin el Mesías. Nadie puede ser justo sin el Mesías, sin el Señor Jesucristo. Daniel dice que va a llegar el día cuando Él va a traer justicia perdurable. Recuerden que Él está hablando de Israel. Dios está hablando del pueblo de Israel. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 10. Vamos para allá. Romanos capítulo 10. Y vean lo que dice Pablo con respecto a Israel en este punto de la justicia perdurable. Romanos capítulo 10. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Del 1 al 4. Romanos 10 del 1 al 4. Dice de la siguiente manera, véanlo ahí. Hermanos, ciertamente, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel. ¿Es para qué cosa? Para salvación. Déjenme detenerme aquí. Por cierto, algunos creen que todos los que van a ser salvos los serán automáticamente y que ya están destinados. Y eso no es verdad. Pablo dice, mi oración y mi corazón por Israel es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio, versículo que sigue, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, conocimiento. Versículo 3. Porque ignorando, ¿qué cosa? La justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que es lo que está haciendo ahora el pueblo de Israel y todo aquel que no tiene a Dios, no se ha sujetado a la justicia ¿de quién? De Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vea, Él va a traer esta justicia perdurable y es una justicia eterna. E incluso el gran profeta Jeremías también profetizó eso. Si usted anota Jeremías 23, versículos 5 y 6, Jeremías 23, 5 y 6 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Levantaré a David renuevo justo. Esta es una descripción del Señor Jesús, de la casa y del linaje de David. Y dice el versículo 6, y reinará como rey. El Señor Jesús reinará como rey, el cual será dichoso. Ese rey que dice Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6, es el rey Jesús, el cual será dichoso, dice, y hará juicio y justicia en toda la tierra. Versículo 6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Los judíos van a declarar en algún día, el Mesías es ahora nuestra justicia. Y Dios reinará en ese día y vendrá el milenio y tendrán una época de paz y de verdadera prosperidad. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el siguiente propósito, hermanos, que veo yo aquí en Daniel capítulo 9, vayamos para allá por favor, es sellar la visión y la profecía. Anótelo por favor. Sellar la visión y la profecía. Esto significa que Dios tiene un plan y que en 490 años Él va a llevar a cabo ese plan. 490 años, 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo Israel. Él va a poner el punto final en el último párrafo, de la última página, del último capítulo, del último libro de la historia. Él lo va a sellar y lo va a terminar. Nada está fuera de control. Ni una coma, ni una tilde de la ley pasará por alto hasta que todo que dice la Biblia se cumpla y que todo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras que dice, no pasarán. La profecía se tiene que cumplir. Está escrito. Él terminará su plan y va a sellar la visión y va a sellar también la profecía. Y por último,
¿Cuál es el propósito de todo esto en Daniel capítulo 9, versículo 24? Ungir al santo de los santos. Vea lo que dice el versículo 24, por favor. Ungir al santo de los santos. Existe un debate entre los teólogos si esto significa el lugar santo del templo, el templo milenial que se va a construir, el tercer templo en el futuro, o si significa el santo de los santos, el Señor Jesucristo. ¿Usted qué piensa que significa? El Señor Jesucristo. Por supuesto, ungir al santo de los santos. Dios no le interesa ungir un templo o un edificio hecho por manos de hombres. A Dios le interesa establecer a su Hijo como el Rey de Reyes y ¿qué más? Y el Señor de los señores. Yo prefiero creer lo último, que Jesucristo reinará. Yo creo que Él será ungido como el Rey sobre Israel. Y creo que a eso se refiere. De cualquier manera, será una bendición. Y Jesús reinará eternamente. Ese es el propósito establecido y delineado por Dios. Número que sigue. Continuemos con el programa determinado. Vea, apunta ahí por favor. El programa determinado. ¿Qué programa tiene Dios determinado para su pueblo Israel? Veamos versículos 25 y 27. Daniel 9, 25 y 27. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Vamos a ver cómo funciona este programa determinado. Dios le dice a Daniel que conozca y entienda. Y yo estoy tratando de compartirle para que usted pueda conocer y entender. Versículo 25 dice de la siguiente manera. Dice, sabe pues y entiende. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí vamos a dejarle. El plan tomará 490 años. Alguien apunte ahí en una hojita, por favor, esta cuenta. 490 años. Bien. Debe entender cuándo comienza el conteo regresivo y cuándo termina. Y Dios nos dice cuándo inicia la cuenta regresiva y cuándo podemos empezar a contar esos 490 años. Empieza con el mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahí comienza el conteo. Bien, ¿cuándo se dio la orden para restaurar y construir Jerusalén? ¿Cuándo se dio la orden? Esa orden fue dada en el libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos para allá, por favor. Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Dice que desde la restauración, dice, y construir Jerusalén. Nehemías, capítulo 2, versículo 1, por favor. Esto es lo que describe la Biblia. Y luego Daniel estaba familiarizado con esto. Dice el versículo 1, hermanos, Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nehemías 2:1 dice, sucedió en el mes de Nisán, que en el año 20 del príncipe Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahora, permítame decirle que vayamos al versículo 5. Le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Jerusalén, a la casa de los sepulcros de mi padre. ¿Y qué cosa voy a hacer? Y la reedificaré. Nehemías dijo, rey Artajerjes, por favor no se enfade conmigo. Si estoy triste solamente es porque mi corazón está quebrantado por mi ciudad. Las murallas están en ruinas. Las ciudades son un desastre. Por favor, deme lo que necesito para ir a restaurar y reconstruir a Jerusalén. Y Artajerjes le dijo que lo hiciera. Si ustedes se fijan más adelante. ¿Cuándo tomó lugar y en qué fecha fue esto? La Biblia nos dice cuándo. Fue en el año 445 a.C. En la Enciclopedia Británica, el volumen 2, en la página 660, lo afirma también. Dice exactamente la fecha, 450 años antes de Cristo. Veamos qué sucedió en el mes de Nisán.
Es lo que Nehemías 2:1 dice. El mes de Nisán es el primer mes del año judío. Y este es siempre determinado por la luna pascual y no por el calendario en sí. Así que si usted es un astrónomo y un estudioso de la escritura, puede saber exactamente la fecha, que no tiene que adivinarla porque la puede saber. Fue el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, cuando se dio una orden para restaurar y reconstruir los muros de Jerusalén. Es aquí cuando el reloj de Dios empezó su cuenta regresiva, de acuerdo a la maravillosa profecía de Daniel capítulo 9, y aquí mismo en Nehemías capítulo 2 da inicio el conteo. Por favor, anote lo que dice Daniel 9:25. Vamos para allá, por favor. Daniel 9:25. Dice la profecía que estamos estudiando. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, la que le dijo Artajerjes a Nehemías, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta cuando venga Jesucristo, habrá 7 semanas. ¿Cuánto dijimos que eran 7 semanas? 7 por 7, ¿cuánto es? 49. 7 semanas son unidad de 7. 7 por 7 son 49. No son 70 semanas. Son 7 por 7, 49. Tomó 49 años restaurar y reconstruir Jerusalén, tal como Dios lo declaró. Nehemías y el pueblo de Israel, cuando Nehemías se le dio la orden, duraron 49 años restaurando Jerusalén. Dios le dio la orden a través de Artajerjes, y Dios usó a Nehemías para llevarla a cabo en 49 años exactamente. Y esta primera sección se cumplió allí, 7 semanas. Este es el comienzo del conteo. Y veamos la continuación del conteo del versículo 25. Dice el 25, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y luego dice 72 semanas más. Bien, tenemos 49 semanas y después de las semanas tenemos 434 semanas. Porque 72 semanas por 7 son 434 semanas. Si las sumamos tendremos 483 años desde que se inició la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta cuando Jesucristo vino y pisó esta tierra. El Mesías llegó exactamente en el tiempo indicado. Y se pregunta, ¿cómo sé y cómo saqué que estas profecías son así? Bueno, la Biblia nos dice y nos señala los tiempos. Nos dice que son tiempos que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que estar entendidos ¿de qué? De los tiempos, dice la Biblia. Tenemos que estar entendidos de los tiempos. 70 semanas. Llevamos 2 divisiones, la primera de 7 años y la segunda de 72 semanas. Ahora, vea un dato curioso. Lucas 3:1, vamos para allá por favor. Lucas 3:1. Jesús empezó su ministerio en el año 29 después de Cristo. Cristo nace en el año 0 y él empezó su ministerio 29 años después de su nacimiento. Después del año de Cristo empieza su ministerio. ¿Y cómo lo sabemos? Lucas 3:1 dice, en el año, ¿qué dice? 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Licianas tetrarca de Abilinia. ¿Qué significa este trabalenguas? Dios nos dice, vayan a los libros de historia y vean cuándo fue exactamente el 15º año del reino de Tiberio César. Estas fechas están escritas y el registro es muy claro, por lo tanto sabemos exactamente cuándo Jesús empezó su ministerio público. La Biblia es muy clara. Luego la Biblia nos enseña que en la tercera Pascua Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén como el Mesías después de 3 años de ministerio público. La tercera Pascua, dice la Biblia. ¿Cuándo hizo su entrada triunfal a Jerusalén Jesús? No tenemos que adivinar cuándo aconteció,
porque sabemos que fue durante la semana de la Pascua y no tenemos que adivinar cuándo fue la semana de la Pascua, porque la Pascua está establecida por la luna pascual. Y podemos juntar los datos y los eruditos nos pueden decir cuándo exactamente fue que Jesucristo se montó en el asno y llegó a Jerusalén por la puerta del este. La fecha fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo. 6 de abril del año 32. Lo interesante de esto es que si suma todo esto, nos damos cuenta de que Jesús, el Mesías príncipe, llegó precisamente en el tiempo profetizado. Porque si multiplicamos todo esto, si toma 49 años y después 434 años, le dará un total de 483 años, que multiplicados por días nos da una cantidad enorme, la cual la Biblia lo describe exactamente como el periodo que Dios tratará con el pueblo de Israel. Trate de seguirme. Ese fue el día exacto que Jesús entró en Jerusalén. Exactamente en el año 14 de marzo, del año 445 antes de Cristo, sucede primero la orden y entonces después Jesucristo viene al mundo para poderse manifestar. Hermanos, el tiempo de los gentiles llegará a su término, quizás más pronto de lo que nos imaginemos. Y todavía nos falta Daniel capítulo 9, vamos para allá por favor, versículo número 24, que dice, hermanos, 70 semanas están determinadas. Yo conté ahorita 483 años. Nos faltan 7 años, una semana. ¿Dónde creen ustedes, si no lo vamos a estudiar el día de hoy, lo vamos a estudiar la próxima semana, dónde creen ustedes que se cumplirán esos 7 años que hacen falta para que 483 lleguen a los 490 años? ¿Dónde creen ustedes que se cumplirá? En la tribulación, después del rapto, en la tribulación y en la grande tribulación. 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Se fija cómo Dios concatena todo? 490 años están determinados sobre mi pueblo Israel. 70 semanas. Ya pasaron 483. Se le quitó la vida al Mesías y hasta ahí se paró el reloj de Dios. Y Dios dijo, ahora Israel, permítame tantito que tengo otro pueblo, que el pueblo se llama los cristianos. Y durante casi 2000 años Dios ha tratado con el pueblo gentil, que somos ustedes y yo, que no somos judíos, que ahora somos gentiles redimidos por la sangre de Jesucristo y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ya no son judíos, ahora son ¿qué? Gentiles. A los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios paró el reloj de Israel y le dice, aguántame tantito, porque tengo otro pueblo al cual tengo que salvar. Y Jesucristo muere por todos nosotros y muere por toda la humanidad. Y el reloj de Dios ahora está con usted y conmigo como creyentes, como cristianos, como la iglesia de Dios, está trabajando ahora por nosotros. Y llegará un momento en que Dios, cuando dije la semana pasada, Jesucristo se levantará de su trono, Él mismo descenderá del cielo y Él estará encaminándose hacia el arrebatamiento y el rapto. Y entonces cuando eso suceda, Dios le volverá otra vez a tomar el lugar a Israel y contará 7 años de la última semana que le hace falta a la profecía de Daniel para que se cumpla. La semana de la tribulación y la gran tribulación. ¿Me estoy dando a entender hasta acá ahorita? Lo que estamos diciendo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Dar testimonio de que Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores desde aquí en la tierra y hasta para siempre y por siempre en la eternidad. Nos toca dar testimonio. Si mi pueblo Israel no quiere dar testimonio y no reconoció al Mesías príncipe, le pondremos pausa, porque necesito salvar a otros y que estos proclamen el Evangelio de Jesucristo. A eso se refiere Dios con la iglesia de Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos? Y la próxima semana vamos a hablar acerca de la última semana. ¿Por qué todavía está pausada la última semana? ¿Por qué Dios no ha cumplido con esa última semana?
porque está esperando que ninguno se pierda y que todos procedan, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Según muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Dios es paciente para con vosotros, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Si usted desea ponerse a cuentas con el Señor, porque estamos hablando de temas proféticos, que no sabemos cuándo será la venida del Señor Jesucristo, y no sabemos cuándo el Señor regresará por nosotros, por su iglesia, le invito a orar en su corazón esta siguiente oración. Cierre sus ojos, por favor, incline su cabeza y ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, toma control de mi vida. Empieza ahora a hacerme la persona que deseas que sea. Te necesito, Jesús. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por pagar mis pecados con tu sangre en la cruz. Creo que resucitaste entre los muertos y que ahora estás sentado a la derecha del Padre. Y me entrego a ti con todo mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. No me alejes de ti cuando vengas en tu reino. Acércame. Llévame contigo a tu presencia y permite que me reúna con mis hermanos en todo el mundo y así estaremos siempre con el Señor. Padre, te damos gracias por salvarnos y por entregar tu vida en rescate por toda la humanidad. Te pedimos por Israel ahora, para que tú le bendigas en este ataque masivo que está teniendo hoy en el año 2024, que esta profecía se escribió hace más de 3.500 años y que hoy la estamos viendo cumplida y cumplirse ante nuestros ojos. Los enemigos deberían de leer más la profecía bíblica para darse cuenta que Israel no será vencido ni será destruido, porque es invencible, porque la mano de Dios está sobre el pueblo de Israel. En vez de estar haciendo estrategias de guerra y sabiendo cuál es el núcleo más débil y viendo si el domo lo van a poder destruir y que si los judíos son débiles de noche y de día, deberían de estudiar la profecía bíblica, Señor, para darse cuenta que Dios todavía preserva al pueblo de Israel como nación. Y aunque las naciones del mundo se enfrenten en contra de Israel, Jerusalén, aunque Satanás está levantando aspavientos ahora para hacer afrenta en contra de Israel, tu pueblo, no prevalecerá. Señor, tu pueblo tiene tu promesa y restaurarás a tu pueblo Israel en el tiempo de la última semana que queda para Israel de poderse arrepentir de todo corazón. Y lo hará. Y lo hará. Porque en la tribulación y la gran tribulación adorarán a un falso Cristo que es el anticristo. Y se darán cuenta a la mitad de la semana que dice Daniel. A los 3 años y medio se darán cuenta que cuando el anticristo entre en el templo de Dios, se siente en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, se darán cuenta de que todo fue un error y de que el anticristo es el mismísimo Satanás y que no habrá marcha atrás. Padre, restaura a Israel en ese tiempo que tu profecía se cumplirá. Señor, te pedimos por tu pueblo, la iglesia cristiana, para que podamos ser fervientes, testigos denotados de tu palabra y llevemos por doquier el mensaje de la cruz. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén, Señor.
Amén.